Buena tarde, tengan todos. Vamos a continuar con este tema, aspectos generales de la prueba, que por supuesto faltan muchos más aspectos generales y como hemos ido viendo, muchos son aspectos específicos, concretos del derecho probatorio más que de la prueba. Pero el conjunto de todos estos temas nos darán el contexto completo del derecho probatorio y temas que seguramente no alcanzaremos a platicar, que no alcanzaremos a comentar, pero que forman parte integral de esta rama del derecho que yo no sé en dónde ubicar. No podemos ubicar el derecho probatorio en el derecho procesal, aunque muchas obras están orientadas a la prueba judicial o prueba jurisdiccional, como yo prefiero decir. Luego, el derecho probatorio corresponde también al derecho sustantivo. Si quieres, suspendemos un momento la presentación, Inés, y después nos iremos directamente a la diapositiva, creo que es la 39, en donde reanudaremos, que es hechos notorios. Les decía, no sé dónde ubicar el derecho probatorio, porque el derecho probatorio está tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal y en el derecho procedimental. Es distinto, por supuesto, tiene distintas reglas según el área del derecho en el cual estemos ubicados. Y lo mismo vamos a encontrar reglas diferentes si se hace referencia al derecho en donde las controversias, los intereses en disputa son estrictamente de derecho privado. Tendremos algunas diferencias cuando son de derecho público y cuando son de derecho social, pero también cuando estemos ante temas de derechos humanos y sobre todo ante órganos internacionales de carácter administrativo o jurisdiccional. Sin embargo, los conceptos fundamentales, los conceptos generales que vamos obteniendo serán aplicables con las adecuaciones respectivas a cualquiera de las áreas del derecho. Otro problema que no he podido resolver es cómo definir el derecho probatorio, ¿sí? Porque difícilmente vamos a poder encontrar un concepto de derecho probatorio que nos satisfaga. En fin, si ustedes encuentran conceptos, les voy a rogar que me los hagan llegar, porque yo no he encontrado ninguno que me satisfaga y no he podido tampoco elaborar un concepto que sea satisfactorio y que se pueda ofrecer a la audiencia. Así que seguiré buscando, seguiré tratando de encontrar, uno, la ubicación del derecho probatorio y dos, el concepto o definición de derecho probatorio. A pesar de estas deficiencias, vamos a ocuparnos de los temas específicos que hemos estado enunciando, que enunciamos desde el principio de nuestra sesión el lunes de esta semana. Perdón, Inés, te dije que iríamos a la diapositiva 39. No sé si ya estés ahí o podamos regresar a la diapositiva 2, la que está después de la carátula. Gracias, porque aquí tenemos, ya que hablaba de los temas concretos que estamos enunciando y desarrollando, tenemos pendiente hablar de prueba directa, de prueba indirecta, de hechos notorios, de reglas y estándares probatorios. Vamos por la penúltima parte, hechos notorios, y vamos ahora sí a la 39, Inés, por favor, por algo que hemos estado analizando en nuestras sesiones anteriores. No podemos hablar de manera aislada de hechos notorios, si tiene que estar vinculado con algo más.
Y este algo más es lo que tenemos. Vamos a la lámina 32, por favor, Inés. Estas conclusiones que he propuesto después de los análisis que hemos llevado a cabo sobre estos temas. ¿Qué se prueba? Se prueban hechos. Me quedo con esta verdad tradicional que parece se ha sustentado a lo largo de la historia del derecho probatorio. Hemos visto la idea interesante e incluso la tajante posición de Santiago Sentís Melendo, quien nos dice los hechos no se prueban, los hechos existen, se prueban, se verifican, se comprueban afirmaciones. Y lo mismo, la contraposición, no son objeto de prueba las negaciones. Sin embargo, hemos visto, de acuerdo a lo que han escrito los tratadistas de la materia, que afirmaciones y negaciones no pueden ser sino en torno de hechos, necesariamente de hechos. Y algunos precisan hechos y actos jurídicos. Depende de qué tendencia de la teoría del acto jurídico expliquemos. Si seguimos la doctrina de la teoría clásica o bipartita del derecho, luego vamos a ir para allá, hablaremos solo de hechos jurídicos en sentido amplio para abarcar todo el universo fáctico de trascendencia jurídica. Si tomamos en cuenta la teoría alemana e italiana del negocio jurídico, entonces sí tendremos que diferenciar entre hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos. Un tema demasiado complejo que difícilmente estudiamos porque no es la tendencia que nosotros sigamos en nuestra legislación. Me refiero a México y a una buena parte de América Latina. Bien, entonces el objeto de prueba son los hechos y aquí lo señalo con todas sus letras, hechos jurídicos en sentido amplio. ¿Todos los hechos jurídicos son objeto de prueba? No. Y aquí tenemos la segunda aseveración, solo los hechos controvertidos, no lo que establece nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en el sentido de hechos controvertibles. Lo controvertible es lo que se puede controvertir, pero puede no estar controvertido y no será objeto de prueba. Solo los hechos controvertidos, los hechos en donde tenemos afirmaciones o negaciones contrapuestas, son las que, o los hechos que requieren de prueba en el juicio o proceso correspondiente. Y no todos los hechos controvertidos, sino solo los hechos que motivan la controversia, porque puede haber controversia o puede haber hechos que estén controvertidos, pero que no motiven la controversia o litigio, que no sean hechos trascendentes, como dicen algunos autores. Puede haber hechos vinculados, pero intrascendentes, y esos no serán objeto de prueba, sino únicamente los hechos controvertidos que motivan el conflicto, el litigio, la controversia del caso concreto. Y de estos hechos controvertidos, los hechos afirmados, los hechos negados, cuando la negativa es lisa y llana, decíamos, no requiere de prueba. Sin embargo, sí podríamos decir o aducir mi derecho a probar y no obstante hablar de hechos negativos o de negación de hechos, aportar elementos de prueba para que el juez pueda resolver en su momento. Esto ya lo habíamos dicho, la negativa lisa y llana por regla no implica carga de la prueba, pero no excluye el derecho a probar. La negativa que implica la afirmación de un hecho impone la carga de la prueba. Bien,
Partimos entonces de estas conclusiones. Son objeto de prueba los hechos que motivan la controversia y respecto de las cuales se hacen afirmaciones. Ahora sí, vamos a la lámina 39, porque en nuestro índice se hace referencia a hechos notorios, pero sin mayor vinculación. Quizá solo se cita a manera de ejemplo de una especie de hechos que no requieren prueba. Los hechos notorios no requieren ser probados. Si son notorios, son del conocimiento de todo mundo y por tanto no se requiere prueba. El derecho probatorio tiene un principio de necesidad de la prueba, lo que necesita ser probado. El hecho notorio no requiere ser probado, es conocido por todos y aceptado por todos como se presenta para la generalidad de un determinado tiempo y lugar en una comunidad social, por supuesto. Luego volveremos también a este tema. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Cuando hablamos de hecho jurídico en sentido amplio, les decía ayer, hablamos de acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. Esto de acuerdo a la teoría bipartita o francesa del acto jurídico. Y dijimos que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de generar consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Y decíamos, debemos tomar en cuenta, según algunos autores, yo no estoy de acuerdo con eso, pero según algunos autores, debemos tomar en cuenta tres elementos de existencia: la voluntad manifestada, el objeto o intención de generar consecuencias jurídicas y la licitud del negocio jurídico, que es la sanción normativa. Para mí, la sanción normativa preexiste, es un presupuesto para que haya acto jurídico. La manifestación de la voluntad tipifica el supuesto normativo y por tanto puede ser acto jurídico si el legislador ha tomado en cuenta, ha requerido esa manifestación de voluntad y esa intención de crear consecuencias de derecho para darle la naturaleza de acto jurídico. Es cierto, bueno, luego vuelvo a este tema. Los actos jurídicos los dividimos en unilaterales y plurilaterales. Los actos jurídicos unilaterales no requieren más que de la manifestación de una o más voluntades con un fin común de generar consecuencias de derecho y que sea sancionada o aceptada por una norma jurídica. El acto unilateral es o tiene un solo objetivo, aunque pueda haber dos o más personas que celebren el acto jurídico unilateral. Por ejemplo, la oferta de venta, la policitación. La policitación es un acto jurídico unilateral, expreso o tácito, recepticio, hecho a persona presente o no presente, con la manifestación de los elementos fundamentales del acto jurídico que proponemos celebrar. Si hacemos una oferta de venta, pero el objeto de la venta es de la titularidad de dos o más sujetos de derecho, estaremos ante un acto unilateral plurisubjetivo. Dos o más personas son propietarias de una cosa, deciden venderla, hacen la oferta de venta al público o a determinada persona. Es un acto unilateral, oferta de venta.
pero son dos o más copropietarios. Eso no implica que sea un acto plurilateral, sino que es un acto unilateral plurisubjetivo, dos o más sujetos que llevan a cabo ese acto con un fin específico, un fin común. Para mí, la sociedad es un acto jurídico unilateral plurisubjetivo. Me dio gusto cuando pude consultar una obra de Francisco Messineo en donde sostiene esta tesis. El contrato de sociedad no es contrato, sino acto jurídico unilateral plurisubjetivo. ¿Por qué? Porque hay un fin común en todos los socios o en todos los asociados. La sociedad o la asociación tienen la misma naturaleza jurídica. Así también, cuando constituimos un partido político, el acto de constituir o el procedimiento de constituir un partido político, de elaborar el estatuto, la declaración de principios, el programa de acción, pues es un acto jurídico unilateral plurisubjetivo. Una vez que hemos cumplido con todo el procedimiento y los requisitos previstos en la ley, le solicitamos al instituto competente que nos otorgue el registro. Y lo mismo, el registro es un acto unilateral, un acto de la autoridad, aunque a nivel federal o a nivel nacional es el Consejo General el que debe aprobar o no el otorgamiento del registro. Y actualmente el Consejo General se integra por 11 consejeros. Es un acto plurisubjetivo, pero unilateral, un acto de autoridad. Solo tiene un fin: otorgar o negar el registro solicitado. Y los solicitantes, obviamente, son todos los ciudadanos que decidieron unirse para constituir el partido político. Y van a tener que ser cientos, miles de ciudadanos para poder reunir el requisito del porcentaje mínimo de los inscritos en el padrón electoral para poder constituir el partido político. Entonces, unilateral y unisubjetivo no es lo mismo, como plurilateral y plurisubjetivo tampoco es lo mismo. Plurilateral porque hay fines distintos, pero coincidentes. Les decía, en la compraventa, uno quiere comprar y el otro quiere vender. Uno quiere transmitir la propiedad y el otro quiere adquirir la propiedad. Uno quiere dinero y el otro está dispuesto a dar dinero a cambio de la propiedad. Hay fines distintos, pero coincidentes. Hay acuerdo de voluntades, habrá compraventa una vez que se pongan de acuerdo en cosa y precio. Y esto también sucede en el ámbito electoral cuando los partidos políticos contratan los servicios de un abogado o de una empresa de publicidad, o hay muchos actos jurídicos plurilaterales en el ámbito del derecho electoral en el que participan dos o más partes. Cuando hablamos de acto unilateral, hablamos de un autor. Cuando hablamos de acto plurilateral, hablamos de partes. Cuando hablamos de acto unilateral, hablamos de voluntad jurídica. Cuando hablamos de acto plurilateral, hablamos de consentimiento o acuerdo de voluntades con fines distintos, pero coincidentes. Para que haya acto jurídico se requiere cumplir con elementos de existencia y requisitos de validez. Los elementos de existencia es para que exista el acto, que son la voluntad o consentimiento, dependiendo de si el acto es unilateral o plurilateral. Voluntad o consentimiento; objeto, que consiste en generar consecuencias de derecho. Ya decíamos en días pasados, las consecuencias de derecho son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes,
relaciones, situaciones o estados jurídicos. Y en ocasiones una forma especial de manifestar la voluntad que se denomina solemnidad, aunque por regla los actos jurídicos no son solemnes. Es sumamente especial encontrar en la legislación algún acto jurídico solemne. Los requisitos de validez, capacidad de ejercicio del autor o de las partes que celebran el acto jurídico, una voluntad libre y cierta, manifestación libre y cierta de la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin, y en su caso, en el supuesto de los actos jurídicos formales, una forma especial para la validez del acto jurídico. Todo esto que pareciera no tiene relación con el derecho electoral es aplicable todos los días y a toda hora en el derecho electoral. Ayer les decía, como ejemplo, el voto, pero hoy hemos hablado de la constitución de un partido político. Y la constitución de un partido político es todo un procedimiento que se constituye con actos y hechos jurídicos en sentido estricto. Si revisamos todo el procedimiento electoral, vamos a encontrar derechos y deberes generados por esta intención de crear un partido político o integrar un partido político. Y tendremos que revisar los requisitos de validez, los elementos de existencia para celebrar una asamblea constitutiva, por ejemplo, qué requisitos se deben cumplir, con qué formalidades se deben llevar a cabo esos actos constitutivos de partido político. En fin, la teoría del acto jurídico es sumamente importante, es necesaria es necesario su estudio detallado, cuidadoso, para poder llevar a cabo actos jurídicos electorales. Por supuesto, tiene sus reglas específicas, sus propias reglas, pero si sabemos teoría del acto jurídico, nos será mucho más fácil saber qué hacer para que los actos jurídicos que llevemos a cabo en la materia electoral sean válidos, no solo existentes, sino válidos, o bien poder analizar un acto jurídico electoral para en su momento poder impugnar y obtener su declaración de nulidad. Lo dejo apuntado nada más. Los hechos jurídicos en sentido estricto, como podrán advertir, se dividen, de acuerdo a la teoría del derecho civil, en hechos de las personas y hechos de la naturaleza. Yo no hablo de hechos de las personas, sino de hechos de los sujetos de derecho, porque ya les decía, no todos los sujetos de derecho son personas. Y un ejemplo, mencionamos la coalición. El partido político es persona porque la ley así lo establece. En cambio, de la coalición, del frente o de la agrupación política nacional, no hay disposición alguna que les otorgue personalidad jurídica. No son personas. Sin embargo, son centros de imputación normativa, son sujetos de derecho. Lo que Kelsen nos enseñó como concepto de persona es equivocado, no es el concepto de persona, sino de sujeto de derecho. De todos los sujetos de derecho, ¿quiénes son personas? Aquellos entes a los que la ley les atribuye esa calidad. A los que no les atribuye esa calidad, no son personas. Y en el transcurso de la historia de la humanidad, pues hemos leído que los esclavos no tenían capacidad de ejercicio y la capacidad de goce sumamente limitada. No eran consideradas personas. Los esclavos eran vendidos en el mercado, eran objeto de compraventa
eran objeto de propiedad, de tal manera que si bien ahora todos los seres humanos somos personas, no en el transcurso de toda la historia de la humanidad se les ha otorgado a todos los seres humanos esta calidad jurídica de ser personas. ¿Algún comentario, duda u observación hasta lo que hemos dicho? Si alguien tiene algún comentario, adelante. Bien, si no tenemos comentarios, vamos a continuar. Si cuando hablamos de hechos, insisto, tengan en mente que estamos hablando de hechos jurídicos en sentido amplio, con toda la clasificación, porque los actos jurídicos plurilaterales, pues también los conocemos como convenios en sentido amplio, y los convenios se dividen en contratos y convenios en sentido estricto, y luego la clasificación de las distintas especies de contratos. Dejo apuntado únicamente lo ya señalado para poder continuar con los otros subtemas. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Inés. Gracias. Hechos que no son objeto de prueba. No son objeto de prueba los hechos reconocidos o confesados, tampoco los hechos notorios y tampoco los hechos imposibles. Y ahora sí, ya tenemos un contexto de por qué hablar de hechos notorios. Hablamos de hechos notorios porque el hecho notorio no requiere prueba. Lo mismo si el demandado reconoce que efectivamente los hechos ocurrieron como afirma el actor, es decir, los confiesa, los reconoce, no hay materia de, no hay materia de prueba. Una vez reconocidos, no controvertidos los actos, los hechos, perdón, no se requiere prueba. Se toma la confesión. Ahora, habrá que tener cuidado también, porque puede ser que la confesión sea una confesión fraudulenta, que sea una confesión alejada de la realidad. Sí, habrá que tener cuidado al momento de aceptar el reconocimiento o confesión del demandado, que podemos traducir en otra palabra, que es el allanamiento del demandado. El demandado se allana a la pretensión del actor, acepta lo que pide, reconoce lo que narra. Sí, cuidado, habrá que revisar con muchísimo detalle, con muchísimo cuidado, ese caso que se presenta tan sencillo que puede implicar el incumplimiento de otros deberes o de otras obligaciones y que puede constituir un acto simulado para fines ilícitos, por supuesto. En fin, hechos reconocidos, en principio, no requieren prueba porque no hay controversia. Los hechos imposibles, se clasifican los hechos imposibles en hechos imposibles físicamente y hechos imposibles jurídicamente. Los hechos imposibles jurídicamente son aquellos que no pueden producir ninguna consecuencia jurídica por lo previsto en el sistema normativo vigente. No es lo prohibido, sino aquello que no puede generar consecuencias de derecho, es decir, aquel hecho jurídico en sentido amplio que no pueda ser fuente de obligaciones, que no pueda crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes más que obligaciones, derechos o deberes. Si por disposición de la norma no puede generar consecuencias de derecho, será un hecho imposible jurídicamente. Si alguien dijera
pacté con X candidato, con X persona, el pago de una contraprestación para que se abstenga de postular su pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, seguramente estaríamos ante un acto jurídicamente inexistente por ser algo imposible de llevar a cabo. No se puede renunciar al derecho de ser candidato para contender por un cargo de elección popular. Son derechos fundamentales, son derechos constitucionales que en el supuesto, entre comillas, de renuncia, vienen a incumplir el principio de libertad de voto en su vertiente de derecho a ser votado. O bien, alguien que pudiera pactar que de recibir determinada cantidad o determinada prestación, para no hablar de dinero, de determinada prestación se compromete a abandonar el país y no regresar, invento, en 10 años y no cumpliera, no se podría demandar jurídicamente el cumplimiento, porque por disposición constitucional nadie puede pactar su proscripción o destierro. Y aquí lo que estaría pactando es justamente la proscripción. Me voy, te vas y no vuelves o no vuelves en tanto tiempo. Si son hechos jurídicos, son actos jurídicos inexistentes por imposibilidad jurídica. La imposibilidad física es cuando se contraviene una ley de la naturaleza. Y los hechos notorios que se cita en nuestro programa. ¿Qué son los hechos notorios? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, esta es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice la Corte, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo. Y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo. Vamos a la siguiente lámina. De un determinado círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión, de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Desafortunadamente el lenguaje no es el mejor, pero así está. ¿Cuál es el hecho notorio? El hecho que es conocido o que es susceptible de ser conocido por todos los integrantes de la sociedad en un lugar y tiempo determinados. Si es o puede ser del conocimiento de todos, no requiere prueba. Lo aceptamos tal como ha sido invocado en la demanda o en la contestación de demanda o informe circunstanciado.
Si estuviésemos, por ejemplo, en el caso de promover o haber promovido un medio de impugnación después del temblor, no recuerdo la fecha en que fue este temblor de 6 y tantos grados, que obligó al tribunal a suspender labores en algunas salas, no podríamos desechar una demanda diciendo que es extemporánea porque no se presentó dentro de los 4 días hábiles siguientes a que se tuvo conocimiento del acto o al día en que fue notificado. No, no es necesario porque están estos días declarados inhábiles, están por disposición de la ley para ser descontados del cómputo de los plazos estando fuera de procedimiento electoral. E incluso, aun si estuviéramos en procedimiento electoral, si las oficinas de las salas del tribunal están cerradas y no se pueden recibir las demandas o se pueden recibir porque hay guardias, pero solo guardias, podríamos decir que el día es inhábil, aunque no haya ningún acuerdo que lo haya declarado así. Simple y sencillamente, mañana se suspenden labores para poder revisar la estructura de él o los edificios, esperar un dictamen y reanudaremos actividades tan pronto como sea posible. Y pasan 1, 2 o 3 días antes de dar el aviso de reanudación de actividades. Todos esos días que quedaron inhabilitados por acuerdo del tribunal para poder revisar la estructura de sus edificios son días y horas que no se toman en cuenta para el cómputo del plazo correspondiente. Así que estos temas del hecho notorio, los hechos notorios, son sumamente importantes en la materia jurisdiccional porque no requieren ser probados. Si pueden ser conocidos por todos, podríamos al revés decir, nadie los debería ignorar. En consecuencia, ¿para qué probar lo que todo mundo conoce, lo que todo mundo sabe, incluido el juzgador e incluidas fundamentalmente las partes litigantes? Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Otra tesis de jurisprudencia de la Corte. Regresamos a la anterior, Inés, por favor. Aquí están los datos. Es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las claves, PJ con sus signos punto y diagonal, 74 diagonal 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 23, página 963, correspondiente al mes de junio de 2006. Y si quieren el registro digital, ahí está el dato del registro que tiene asignado. A ver si puedo leer la cantidad, 174,899. Para estos efectos, sí es práctico poderles decir 1748,99, lo que yo no admito con la cita de los artículos. No me pueden decir el artículo 346 o el artículo 347. ¿Sí, no? Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. Esta es otra tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quise traer no tanto porque esté en el contexto del derecho probatorio, pero sí en la práctica cotidiana de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Veamos rubro y texto. Hechos notorios. Tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por sus siglas SISE. Esto es sumamente importante.
porque es una forma de abrir el conocimiento de los juicios y de los criterios de resolución de los tribunales a la ciudadanía. Muchos le llaman a esta conducta tribunal abierto. Sí, para mí es simple y sencillamente la satisfacción de un principio de publicidad. Y en la materia electoral está regida por el principio de máxima publicidad. No solo publicidad, no se conformaron los legisladores con hablar del principio de publicidad, sino máxima publicidad. Entonces, nuestras sentencias de todas las salas deben estar al alcance de cualquiera que quiera consultar una sentencia, ya sea que tenga un interés o simple y sencillamente que no tenga que hacer y quiera saber qué es lo que resuelve el Tribunal Electoral. Y de manera aleatoria totalmente, abra la página que tiene el tribunal en Internet, busque o le guste cualquiera de las letras que identifican nuestros medios de impugnación y pique en cualquier parte para poder saber leer el contenido de una sentencia. Pero esto, que puede ser intrascendente, tiene una gran trascendencia. Veamos lo que nos dice el Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Hechos notorios tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial. Esto es el concepto genérico, el concepto común, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, de hecho notorio. ¿Sí? Acontecimiento de el dominio público, conocido por todos, o susceptible de ser conocido por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos los que forman parte de un círculo social, de un determinado lugar y tiempo en un estado, en el concepto internacional de Estado libre y soberano. Y nos dice el Pleno del Tribunal, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna. Y por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Bueno, aquí un pequeño error. Aunque no hayan sido alegados por las partes. Si hemos dicho que los hechos notorios no requieren prueba, pues sale sobrando esta segunda parte de la expresión, de que pueden ser invocados aunque no hayan sido alegados ni probados. No, tenemos que suprimir el ni probados y quedarnos simplemente con aunque no hayan sido alegados por las partes. Por otro lado, los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los juzgados de distrito y de los tribunales de circuito
capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los juzgados de distrito y por los tribunales de circuito. Vamos a la siguiente, por favor. El carácter de hecho notorio. Si todas las sentencias que están en la página oficial del Poder Judicial de la Federación, dictadas por los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, se consideran hechos notorios. ¿Pero hechos notorios para quién? Hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor. No es para todo mundo, sino única y exclusivamente para quienes prestan sus servicios adscritos a los órganos jurisdiccionales que resuelven y deben tomar en cuenta estos criterios con independencia de su naturaleza, tesis de jurisprudencia, tesis aislada o tesis relacionada, deben de tomar en cuenta estos criterios para poder resolver los asuntos de su competencia. Porque de lo contrario, pueden o bien incurrir en incumplimiento o incurrir en contradicción de criterios, lo cual viene a prolongar mucho más la solución definitiva o el establecimiento definitivo de criterios orientadores o criterios obligatorios para los tribunales que quedan vinculados a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estas sentencias tienen el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio. Pues en términos del artículo 88 mencionado, es necesario probar ese tipo de hecho, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve o que se trate o no de, vamos a la siguiente, un órgano terminal, pues todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito deben capturar en el módulo de sentencias del CICE la versión electrónica de las resoluciones que emiten, en las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Y ahí están los datos también de esta tesis de jurisprudencia que tiene el número 16, diagonal 2018, de la 10ª época. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Adelante, Daniela. Buenas tardes, doctor. Buenas Yo sí tardes. tengo una duda. Sí. ¿Nos podría dar un ejemplo de algunos hechos notorios? Sí, claro. Vamos a pensar que se presenta como actor Andrés Manuel López Obrador y dice el suscrito, presidente de los Estados Unidos mexicanos,
por mi propio derecho, comparezco a promover juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano tal, etcétera, en mi calidad de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Le vamos a pedir que pruebe que es el presidente. Daniela. Sí, porque acuérdense que la personería y la personalidad son cosas diferentes, se deben acreditar o se debe acreditar. Le pediremos a Andrés Manuel que acredite que es presidente de los Estados Unidos mexicanos Pues yo pienso que sí. y no será hecho notorio que él es el presidente. Sí, sí lo es, pero bueno, lo sabemos todos, pero probablemente se necesitaría probar legalmente. Sí, yo creo que no. Sí, para mí es un hecho notorio porque además la calificación de la elección fue un hecho conocido por todo el mundo. Aquí sí, por todo el mundo. La calificación se llevó a cabo en un acto público. En un acto público, en una sesión pública de la Sala Superior, se declaró válida la elección. Se declaró que por el número de votos, él resultó triunfador. Al ser triunfador y reunir los requisitos de elegibilidad, se le declaró presidente electo y se le entregó la constancia de esa calidad. Sí, incluso si está promoviendo ante la sala superior, si la sala superior lo declaró presidente, ¿cómo puede decir yo no conozco o a lo mejor ya no eres? Acredita que eres presidente. Si no, es un hecho notorio. O se presenta el famoso Alito. Sí, Alejandro, no me acuerdo su nombre completo. En mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, vengo a promover recurso de apelación a nombre de mi partido. ¿Le vamos a pedir que acredite que es presidente? Sí, no es necesario, es un hecho notorio. Bien, a ver, está... ¿quién mandó un mensaje? Juan, no alcancé a leer tu nombre completo. Sí, es que hay un compañero que refiere que en 2006 Andrés Manuel afirmó ser presidente de la República, pero el ejemplo que usted expone es de este momento, ¿no? Sí, a ver, ¿qué fue lo que adujo Andrés Manuel en 2006? Pues acorde con el comentario del compañero que se llama Hassadi Méndez, Sí, que era presidente legítimo, ¿no? exacto. Él se ostentó presidente legítimo, se ostentó, pero ya había hecho la calificación el tribunal y dijo el candidato triunfador es Felipe Calderón Hinojosa, reúne requisitos de elegibilidad, la elección es válida, por tanto se declara presidente de los Estados Unidos mexicanos. Lo que hizo Andrés Manuel en ese momento fue erigirse o autoerigirse en presidente legítimo. Bueno, pues cada quien se erige en lo que quiere, ¿verdad? Yo puedo decirle soy maestro emérito del derecho electoral en México, pues cualquiera dirá, pues está loquito, pero pues, díganle que sí. Si no, una cosa es lo que de hecho se hace y otra cosa es lo que de derecho vale. ¿Sí? Si se presentara en ese carácter, nadie le podría decir, acredita que eres el presidente legítimo. ¿Por qué? Los actos jurídicos tienen que ser serios y la seriedad es en el contexto del derecho vigente y no puede haber, aunque sea su dicho y aunque sea su pensamiento, no puede haber un presidente legítimo
No hay más presidente legítimo que aquel que declara el tribunal previa calificación de la elección. Vamos a ver, creo que hay compañeros que levantaron la mano. Primero Ricardo y después Juan Pablo. Adelante. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería compartir, yo hace poco estaba litigando unos asuntos en un amparo indirecto. Ofrecí Sí. como medios probatorios una inspección judicial sobre algunas ligas de internet y el juzgado aquí en Querétaro me ha manifestado que me tiene por no ofrecidas esas pruebas, pero las tiene como invocadas como hecho notorio, porque según el contenido del acuerdo dice, porque es un hecho notorio el contenido de las páginas que se invoca al poder ser consultado en cualquier por este juzgado. Entonces, a ver, Ricardo, ¿se refiere a alguna página oficial? no, de hecho agregué páginas de periódicos de internet e inclusive unas páginas de redes sociales. Me pareció muy curioso que el juzgado de distrito haya dicho que para él constituyen un hecho notorio. Sí, bueno, habría que ver las características del caso, porque también tenemos muchas tesis del Poder Judicial en el sentido de que todo lo publicado en la página oficial de un órgano de autoridad es hecho notorio. Lo que podamos conocer en la página del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, o en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, todo eso es hecho notorio por criterio jurisprudencial de los tribunales colegiados. Y así es como se ha aceptado. Pero si no son páginas oficiales, entonces habrá que ver el caso concreto. Vamos a pensar de un periódico, cualquier diario que tenga una página abierta a la consulta pública. Sí, no es necesario que se tenga que hacer una certificación porque efectivamente está al acceso de todo mundo y se considera hecho notorio que no requiere prueba. Sí, aquí lo que están haciendo es decir, no hace falta la certificación, damos por cierto porque es un hecho notorio. Luego te paso la planilla de mis honorarios, Ricardo. No es cierto. ¿Quién seguía en intervención? Pero no causa honorarios. No causa honorarios, Juan Okay. Pablo. Gracias, doctor. Bueno, Sí, en ejemplo, nada más saber su criterio sobre hasta dónde el juzgador, en tratándose de citas de hechos notorios en sitios públicos y que desconozca, debe de abordar alguna pesquisa o alguna búsqueda sobre el hecho invocado, ¿no? Digo, en la vida pública del país, pues hay suficientes documentos, ¿no? Que uno puede encontrar ya ahora en Internet, pero hasta qué grado el juzgador se debe de comprometer a buscar cuando desconoce esos hechos que se supone son notorios, justo a cotejar su veracidad. a ver, voy a leer el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Sí, pueden. Un juzgador diligente debe buscar todos estos hechos notorios que puedan existir, pero es una facultad discrecional, no es una carga para el tribunal. El tribunal no tiene carga probatoria. Sí, espero que podamos ver este tema de facultades discrecionales del tribunal o de los juzgadores en materia de pruebas. Sí, ¿hasta dónde? Hasta donde su responsabilidad le induzca a buscar y encontrar. Sí, pero no podemos decirle la carga de la prueba es para el tribunal. No, la carga de la prueba es para las partes. El tribunal no tiene por qué ser pasivo. Por eso, al principio de este tema,
veíamos verdad y proceso. Sí, el tribunal debe buscar la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de los hechos controvertidos. Pero esta búsqueda es a partir de lo afirmado por las partes y de las pruebas aportadas por las partes. El juez con experiencia, el juez diligente, responsable, debe saber si es suficiente o si falta y poder llevar a cabo las diligencias necesarias. Juan Pablo, eres tú, ya quedó contestada tu pregunta. Lo de los honorarios es broma. Yo les he dicho siempre que doy conferencia o clase, pueden aprovechar para preguntar lo que quieran, porque en el contexto académico tengo el deber de contestar lo que sepa o lo que sea mi opinión, obviamente. No necesariamente ha de ser lo correcto o lo acertado, pero tampoco voy a dar una respuesta para salir del paso. No, siempre digo lo que pienso, lo que sé, y lo que no sé, pues también les digo, no sé. Y más vale decir no sé a decir cosas indebidas, inapropiadas o incorrectas. Bien, ¿alguien más tiene alguna intervención? Si no, continuamos. ¿Volviste a levantar la mano, Juan Pablo? Sí, se puede. Adelante. Gracias. Si no hubiera alguien más también. Es que como justiciables o como abogados que litigamos en esta materia, ante los plazos que son muy cortos, utilizamos quizá estratégicamente la mención o la cita de los hechos notorios, porque eso de alguna manera a nosotros nos libera de conseguir o solicitar las pruebas en el periodo que tenemos para presentar la demanda, porque debemos de acompañar las pruebas para acreditar justamente nuestras afirmaciones. Pero al menos mi sentir en muchas ocasiones es si con la mención del hecho notorio es suficiente, porque en efecto ya al juzgador le corresponde realizar pues una ponderación en si requiere la prueba de manera discrecional o si realiza una pesquisa sobre la mención del hecho notorio. Entonces Sí. es como eso, ¿no? Y a veces tenemos que ofrecer muchas pruebas, ¿no? Sí, no, acuérdense lo que leíamos, vamos al principio de la tesis, por favor, Inés, de esta segunda tesis. Acuérdense, jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en el que va a pronunciarse la decisión judicial. Sí, no, la calificación no es arbitraria. Se puede invocar como parte el hecho notorio, pero el tribunal puede decir eso no es hecho notorio. Sí, hecho notorio es el que es conocido por todos y por eso no requiere prueba. Pero lo que estás invocando no es un hecho notorio. Sí, lo que estás invocando es un hecho que debe ser probado. Por ejemplo, es notorio que introdujeron boletas apócrifas en la urna de la elección de presidente de ayuntamiento municipal. Sí, pues esto no es un hecho notorio. Todo el pueblo lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo apócrifo de la boleta se tiene que demostrar con una prueba pericial. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema de que la prueba pericial en términos de la ley no se puede ofrecer, no se debe admitir ni desahogar cuando esté vinculada con la elección o sus resultados. Sí, para mí no hay posibilidad de negar la prueba pericial, porque no hay otra forma de saber si la boleta es auténtica o es apócrifa. Y no puede ser un hecho notorio porque todo el pueblo dice que son falsas, ¿no? Partimos de la presunción de validez, de autenticidad de el material utilizado y por tanto para poder desvirtuar esa presunción tenemos que desahogar la prueba correspondiente.
Sí, el hecho notorio tiene que ser estrictamente en su concepto jurídico, no en la apreciación de la parte que invoque un hecho como notorio. ¿Sí? Lo califica el tribunal. Bien. Vamos con gusto, Juan Pablo. Vamos a continuar con la diapositiva siguiente, Inés. Bien. Aquí salimos de los hechos que no requieren prueba, hechos notorios, hechos reconocidos y hechos imposibles. Para ir ahora al tema de clasificación de las pruebas. Pruebas directas, pruebas indirectas. Yo he formulado dos explicaciones de esta clasificación de las pruebas. Un criterio es con relación al hecho a probar y el otro criterio es con relación al órgano juzgador de la controversia sometida a su conocimiento. Por supuesto, son dos tendencias que encontramos en el derecho probatorio y que probablemente encontremos también, y no probablemente, que también encontramos en la jurisprudencia. ¿Qué entendemos por prueba directa y por prueba indirecta? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prueba directa, según Michele Tarufo. La prueba podrá definirse como directa o indirecta en función de la relación que se dé entre el hecho a probar y el objeto de prueba. O mejor, entre los hechos que son afirmados en las dos enunciaciones. Se está ante una prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen por objeto el mismo hecho, es decir, cuando la prueba versa sobre el hecho principal. La terminología angloamericana dispone de un término específico al respecto. Se denomina material a la prueba que tiene por objeto el hecho jurídicamente relevante. Por tanto, es prueba directa aquella que versa directamente sobre el hecho a probar. Vamos a la siguiente lámina. En cambio, se estará ante una prueba indirecta cuando esta situación no se produzca, es decir, cuando el objeto de la prueba está constituido por un hecho distinto de aquel que debe ser probado por ser jurídicamente relevante a los efectos de la decisión. La prueba opera como premisa de una inferencia que tiene como conclusión el enunciado sobre el hecho a probar. Esto es, la prueba demuestra un hecho secundario que sirve para establecer, mediante un razonamiento inferencial, la verdad del hecho principal. Vamos a la lámina siguiente. La prueba es indirecta en sentido estricto porque ofrece elementos de confirmación de la hipótesis sobre el hecho a probar, pero el juez puede llegar a esta confirmación únicamente a través de un paso lógico de un hecho, el objeto de la prueba, a otro hecho, el hecho jurídicamente relevante. Es la obra de Michele Tarufo, La prueba de los hechos, la traducción del italiano por Jordi Ferrer Beltrán, y ahí están los datos de la editorial y del año y lugar de edición y las páginas consultadas. Este tema de la prueba directa y prueba indirecta según la tendencia a la que se afilia Michele Tarufo es ¿qué hecho vamos a probar? ¿El hecho controvertido o un hecho secundario, no un hecho principal o controvertido,
sino un hecho secundario que tiene relación con el hecho relevante, principal o controvertido. Vamos a pensar que en un juicio impugnamos el testimonio de un testigo que afirma acontecieron los hechos de determinada manera. Y cuando se le pregunta por qué sabe y le consta lo que ha declarado, puede decir, porque estuve presente en ese lugar, a esa hora, escuché y vi todo lo que he declarado. Al impugnar la veracidad del testimonio y la idoneidad del testigo, decimos, él no pudo haber presenciado todo lo que ha declarado porque en ese momento, ese día, estaba comiendo en el restaurante tal. Estaba con tal y tal persona, yo ofrezco su testimonio para acreditar que él estuvo ahí. Y además, tengo estas fotografías. Son pruebas secundarias. ¿Para qué? Para que no se le otorgue valor a lo declarado por un testigo respecto de un tema principal, el tema o hecho objeto de controversia. O puede ser al revés. Acredito que ahí estuvo, puede ser la contraparte, que ahí estuvo presente, porque además estuvo un notario y dio fe de su presencia en ese momento y en ese lugar. Sí, estamos probando hechos secundarios para poder llegar a la conclusión de que el testigo es un testigo auténtico, que es un testigo idóneo y que tal vez, digo tal vez porque no depende de cada caso, tal vez su testimonio sea determinante para el sentido de la resolución. Si lo que estamos haciendo es probar hechos secundarios, no los hechos controvertidos. Aquí estamos ya en una controversia incidental, la idoneidad o falta de idoneidad del testigo que ha declarado lo que dice que sabe y le consta. Por eso nos hablan de pruebas directas y pruebas indirectas. La prueba directa cuando está relacionada con el hecho controvertido, con el hecho relevante o de hecho principal. Prueba indirecta cuando está relacionada con un hecho secundario, con un hecho accesorio, pero que tiene trascendencia para la resolución del caso concreto. Tenemos otra opinión, vamos a la diapositiva siguiente. Tenemos otra corriente del pensamiento jurídico en esta clasificación de pruebas directas o inmediatas y pruebas indirectas o mediatas con relación al juzgador. Si el otro criterio era con relación a los hechos a probar, aquí es con relación al juzgador. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Nos dice Hernando Davis Echandía. La prueba es directa e inmediata cuando existe identidad o unificación entre el hecho probado con la percepción del juez y el hecho objeto de la prueba. El juez llega así al conocimiento del hecho por probar de manera directa o inmediata, mediante su percepción del mismo. Existe en la actividad del juez un cierto grado de razonamiento inductivo que le permite conocer qué es lo que está percibiendo e identifica lo percibido por él con lo que se trata de probar. Pero sin duda alguna, la función predominante es de simple percepción mediante los sentidos del juez.
Ejemplo de esta clase de prueba es únicamente la inspección judicial. Cuando el hecho directamente percibido por el juez es el hecho mismo objeto de la prueba, en las demás pruebas el juez recibe la percepción que del hecho a probar ha tenido otra persona. Vamos a la lámina siguiente, por favor. La prueba es indirecta o mediata cuando el hecho objeto de la percepción es diferente del hecho que prueba, de tal manera que el juzgador solo percibe el segundo y de esta induce indirecta o mediatamente la existencia del primero. En este sentido, son pruebas indirectas la confesión, los testimonios, los dictámenes de peritos, los documentos e indicios, pues el juez solo percibe la narración de la parte o el testigo, la relación del perito, el escrito o los hechos indiciarios, y de esa percepción induce la existencia o inexistencia del hecho por probar. La relación entre la percepción del juez y el objeto por probar es mediata entre aquel y éste se interpone, la relación entre la percepción del juez y el objeto por probar es mediata entre aquel y éste se interpone el hecho de la prueba. Parecía complicado, no lo es tanto. Nos dice esta tendencia, cito a Davis Echandía solo en vía de ejemplo, la prueba es inmediata cuando el hecho por probar es probado por el juez de manera personal, por sus órganos de los sentidos. En nuestra materia, ¿qué podríamos citar como una prueba directa? Si impugnamos el resultado de una votación o de una elección y decimos fueron mal calificados los votos en la mesa de escrutinio y cómputo y se incurrió en el mismo vicio al llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo, de tal suerte que separamos de los paquetes electorales estas boletas para que tu tribunal, estos votos, para que tu tribunal califiques si son válidos o son nulos. Se han establecido muchísimos criterios uniformes para poder declarar la validez o nulidad de un voto. Llegó un momento en el que llegamos a medir la marca asentada por el ciudadano en el espacio correspondiente a un partido político en la boleta electoral. Y si se pasaba y llegaba a la otra boleta, al otro espacio, al espacio del otro partido en la misma boleta, para poder determinar si el voto era nulo por haber marcado dos partidos o si había marcado solo un partido. Era evidente que la marca abarcaba dos espacios de dos partidos distintos no coaligados. Y medíamos cuántos milímetros se pasó. No, yo creo que no puede ser así y abandonamos, por supuesto, esta práctica, sino cuál es la auténtica intención del votante. ¿En dónde marcó? ¿En qué espacio está la marca fundamental? Si se pasó un poco, cuando firmamos, muchas veces nos pasamos del espacio destinado a la firma. No siempre es válida la firma cuando excedemos del espacio destinado para ello. ¿Sí? Entonces se dijo, vamos a ver en dónde está la marca principal de esta boleta para poder saber si el voto es válido o no es válido.
En muchas ocasiones se decía marcó 2 espacios. Se desdoblaba la boleta y se veía que efectivamente había una marca con crayón y una sombra, vamos a llamarle así, en el espacio de otro partido político. Pero es que los crayones son de cera y al momento de doblar la boleta convertida en voto, es normal que esa cera se pegue en otro espacio y por tanto que parezca que hubo doble marca. En fin, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desahogar una prueba directa. La percepción directa del magistrado, cuando los magistrados asisten al desahogo de las diligencias, cuando solo son sus secretarios, ya no es una prueba directa, porque los que califican son los secretarios y no tienen facultad para ello. Si debe ser el magistrado o los magistrados los que estén en el desahogo de esa prueba, una prueba directa. Pero esto hace que solo sea prueba directa la inspección o la inspección jurisdiccional. Y todas las demás, y lo vemos aquí en el enunciado de Davis Echandía, todas las demás son pruebas indirectas. Entonces, parece que no es lo que nos sirve, aunque por supuesto muchos siguen esta tendencia, sino la otra clasificación que hace la otra tendencia del derecho probatorio que aquí ejemplificamos con Michele Tarufo. ¿Cuándo la prueba es directa? Cuando se trata del hecho controvertido, del hecho relevante que motiva el litigio. Es indirecta cuando se prueban hechos secundarios, accesorios, no fundamentales para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. Es un tema interesante, es un tema complejo. Yo me había afiliado hace algún tiempo a la tendencia que sustenta Davis Echandía, pero me parece que es impráctica, ¿sí? No es lo frecuente en los tribunales. Lo frecuente, lo ideal, lo directo, es la clasificación que sustenta Michele Tarufo como prueba directa y prueba indirecta. Me parece que eso es lo mejor, con independencia de la tendencia del pensamiento jurídico de que los hechos no son objeto de prueba. Para mí, sí son objeto de prueba los hechos jurídicos trascendentes, relevantes, los hechos que motivan la controversia o que sustentan la controversia del lado del actor y del lado del demandado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, vamos a la lámina siguiente. Este es un subtema que está enunciado al principio de nuestra exposición. ¿La carga de la prueba sigue siendo una noción válida? Les plantearía yo a ustedes la pregunta que está planteada en el programa para que me digan si la carga de la prueba sigue siendo o no una institución procesal válida. Está abierto a la opinión de ustedes. Me dirán su forma de pensar para que demos respuesta a esta pregunta. ¿Alguien se atreve a dar su opinión? Bueno, si no se atreven, para mí, por supuesto que el concepto carga de la prueba sigue siendo una institución procesal fundamental. Está
en el núcleo del proceso. Para poder resolver un litigio, necesitamos la aportación de pruebas. Por supuesto, no solo es aportación, es ofrecimiento, aportación, recepción, en su caso admisión, en su caso preparación, desahogo y valoración de la prueba. ¿Quiénes son los que tienen la carga de la prueba? Las partes litigantes, actor y demandado. Son los que están vinculados en la relación substancial, son los que han participado en la relación jurídica sustantiva y que pueden invocar los mismos hechos, pero con versiones diferentes, o bien pueden invocar hechos diferentes. Y tenemos que llegar como tribunal al conocimiento de la verdad factual, la verdad de los hechos, a partir de las pruebas, en principio, que ofrecen y aportan las partes. Vamos después a estudiar facultades del tribunal en materia probatoria, porque ya no es lo que explicaban muchos procesalistas con relación al proceso penal y al proceso civil. En el proceso penal, decían, es un proceso inquisitivo en donde el tribunal debe buscar la verdad, debe investigar, debe de traer al juicio las pruebas para poder llegar a la conclusión de si hubo delito o no hubo delito. Si hubo delito, ¿quién es el presunto responsable? Y ya en la sentencia, ¿quién es el responsable? Para poderlo castigar, para poderle imponer la sanción prevista en la ley. Y decían, y ahí así lo podremos leer en casi todos los libros de derecho procesal, el proceso civil es un proceso dispositivo e incluso llegan a afirmar las partes disponen del proceso. No, yo creo que es un exceso de individualismo y si algún día existió, para mí ya no existe en la actualidad. Las partes no pueden disponer del proceso. El tribunal, el juzgador, es el director del proceso. Tiene que cuidar desde el principio que se establezca válidamente la relación procesal. Y aquí es en donde hablamos de presupuestos procesales. Y de presupuestos procesales se habló desde mediados del siglo XIX, desde 1868. No tengo en este momento el nombre del autor de la expresión presupuestos procesales, que se sigue estudiando y que yo denomino requisitos de procedibilidad, y que Davis Echandía nos dice los presupuestos procesales son aquellas circunstancias jurídicas que se deben satisfacer para la válida instauración y desarrollo de un proceso. Si los presupuestos procesales necesariamente se tienen que satisfacer y el tribunal tiene que cuidar el proceso desde ese momento. Acuérdense que decíamos, todo proceso empieza con la demanda, o todo juicio, todo pleito empieza con la demanda. Bueno, tenemos que revisar que la demanda satisfaga todos los requisitos de procedibilidad para poder establecer la relación procesal entre actor y demandado o actor y responsable, para poder llevar a cabo todo el proceso y llegar a la sentencia que resuelva el fondo de la litis. Adelante, José Pablo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Un gusto. Con relación
de lo que menciona de la carga de la prueba y en relación también con el tema pasado sobre las pruebas directas e indirectas, quería entre comentar o preguntar, porque bueno, en muchos casos a mí me sucedió, por ejemplo, en el proceso electoral local pasado que hubo aquí en el estado de Veracruz, porque ya con el avance que hubo en medios, ya los candidatos muchos incluso dejan hasta de salir, digamos, a caminar y prefieren estar pautando en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Prefieren hacer su campaña en redes, Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, estar publicando, sacando fotos y publicarlas y difundir, ¿no? Había otros casos en donde, por ejemplo, sí hacían también actos de campaña de forma presencial, marchas, etcétera, y no los reportaban, por ejemplo, ¿no? Pero uno se enteraba porque ya después en redes sí lo subían, pero en sus reportes a la UTF no venían incluidos estos actos de campaña, ¿no? Entonces, hubo situaciones en las que había obviamente que denunciar por la vía del procedimiento especial sancionador o el sancionador en materia de fiscalización estos actos, pero en muchas ocasiones, o la mayoría siendo este tipo de temas, y por la calidad que se le da, incluso por jurisprudencia, la prueba técnica, que es una prueba que consideran indirecta e imperfecta por su fácil confección, por así decirlo, muchas veces quienes juzgaban, tanto en el tribunal local como en la propia sala regional del tribunal, dicen, ¿sabes qué? Hay insuficiencia probatoria, ¿no? Para comprobar lo que tú estás diciendo. Decías, bueno, pero oye, es que yo vengo de esta publicación de Facebook publicada en la fecha tal, aquí está la certificación por notario público, ni siquiera incluso se le pedía a la oficialía electoral que certificara, ¿no? Ya se llevaba la prueba con notario e incluso para respaldarse pedía la certificación en oficialía electoral, ¿no? Se daban estos elementos y aún así decían, ¿sabes qué? No, insuficiencia probatoria, porque estas pruebas son técnicas o son pruebas indirectas. Entonces, entiendo que la forma y las conclusiones a las que llega el magistrado que resuelva el asunto parte de estas inferencias probatorias que tenemos y es la conclusión del razonamiento probatorio de los elementos de convicción que tiene a la mano. Pero ahí es donde va como mi participación, ¿no? Encaminado mi pregunta a, ¿no considera usted que a lo mejor debería de haber cierto como estándar, un punto en el que se pudiera decir, ya hasta este punto de cantidad a lo mejor de pruebas indirectas, ya se puede tener como acreditado un hecho, porque sí queda bastante dejado, digamos, en la subjetividad o del juzgador o en sus propias conclusiones o en sus razonamientos probatorios, pero en algunas ocasiones, digo, también uno lo dice como parte en el asunto, y pues si no te gusta el sentido de la sentencia, pues te quejas, ¿no? Porque no te gustó al final de cuentas. Pero creo que sí está un poco ahí como una laguna en el que creo que se deja demasiado a la interpretación. Entiendo que también es porque debe de prevalecer este principio de imparcialidad en la labor jurisdiccional, pero creo que a la vez ahí como que deja también mucho espacio o algo que desear al momento de valorar las pruebas, porque pues a lo mejor para un magistrado te dice, no, es que para mí sí con esto es suficiente para tenerlo por probado, y otro te dice, no, ¿no? Entonces, pues ya inclusive es un tema de suerte de que si se tornó el asunto con determinado magistrado para que salga bien o no, o se tenga por probado un hecho, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor sí ahí debería de haber formas como de abundar. Incluso hay jurisprudencias que dicen que los indicios o una gran cantidad de pruebas indirectas se toman ya como directa, por así decirlo, ¿no? Ya muchas cosas que apunten al mismo hecho ya te dicen, entonces sí está probado, pero te dicen muchas, pero muchas cuantas, ¿no? O sea, ¿qué tal que este magistrado con 10 ya me lo tiene por probado, pero otro quiere que le dé 100 pruebas indirectas, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco muy subjetivo o vago el asunto de cómo poder determinar, pues ya cuando las pruebas indirectas ya obtienen un verdadero valor. Entonces, no sé qué opine usted al respecto. Era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, José Pablo. Te agradezco mucho y te felicito. ¿A quién has estado estudiando o a quién has estado escuchando? A Jordi Ferrer. Sí. Lo de las inferencias, lo del razonamiento, tiene el capítulo, me parece que se llama Está probado que P,
de la verdad y la prueba, algo así me parece. No estoy seguro del título del libro, pero con Jordi Ferrer fue que me he ido metiendo como el tema de las pruebas. Efectivamente, es de los principales expositores actuales. No recuerdo si Jordi estuvo en la Sala Jalapa, porque hay un Jordi Ferrer que conozco, de España, por supuesto, con el que establecí relación, pero después por el trabajo perdí esa relación. Pero él vino a la Sala Jalapa a estudiar la materia electoral y mucho se ha dedicado a este tema probatorio. Inés, por favor, vamos a la lámina 2, porque lo que has estado mencionando, José Pablo, está aquí en nuestro conjunto de subtemas entre reglas y estándares probatorios. Sí, y justamente nos dicen tanto Michele Tarufo como Jordi Ferrer, tenemos que buscar, tenemos que lograr que el legislador establezca un estándar probatorio. Sin embargo, yo no comparto su opinión. Sí, no comparto su postulación porque me parece que entran en contradicción. Hasta este momento no han encontrado, quienes están en esta tendencia del derecho probatorio, no han encontrado cuál es la cantidad de prueba. Sí, porque dicen estándar probatorio es la suficiencia probatoria. Por eso, como hablaste de insuficiencia, me vino a la mente de que has estado leyendo o a los dos, o a alguno de los dos, o escuchando sus conferencias. El estándar probatorio es suficiencia probatoria. Y pretenden que el legislador establezca esas reglas de suficiencia probatoria. No, volvemos a caer ahora en la valoración o en la determinación, volvemos a caer en el sistema tasado, que la ley nos diga cuántas pruebas o qué tanto de pruebas o qué porcentaje de pruebas. Y no han encontrado quienes sostienen este punto de vista una explicación y una conclusión cualitativa para llegar a la suficiencia probatoria. Están ejemplificando con números. Si necesitamos en una escala del 0 al 10, si necesitamos 9 o 9.5 o 9.9 de pruebas. Pero ¿qué es eso de 10 y qué es eso de 9 o 0.9 o 9.5? No puede ser cuantitativo. Sí, lo que tenemos que, para mí, lo que tenemos que seguir haciendo es confiando y preparando a los jueces. Que los jueces se capaciten, que los jueces estudien y sobre todo que razonen. No digo que no lo hagan, sino que esta es la función jurisdiccional. Pensar, razonar, buscar la verdad a partir de lo que nos dieron las partes y si no es suficiente, ordenar diligencias probatorias o perfeccionadoras de las pruebas no perfectas que nos aportaron para poder llegar a la convicción. Si juzgar es un acto subjetivo, un acto de raciocinio, y dicen ellos, no tenemos que convencer al juez o generar la certeza del juez. No, claro que sí. Para mí tenemos que convencer al juez de la verdad, pero no de manera subjetiva, sino el convencimiento objetivo a partir de las pruebas. ¿Cuál es la suficiencia probatoria? La que el juez determine en cada caso concreto. Sí, no puede ser la ley la que establezca. No puede ser una regla o norma jurídica la que establezca cuántas pruebas. Sí, pero tampoco puede ser libre al arbitrio del juzgador. Esto lo vamos a ver cuando veamos valoración de las pruebas, por eso ya no me quise meter a este subtema, lo dejaremos cuando veamos valoración de pruebas. ¿Cuál es el estándar de prueba?
aquel que el tribunal considere suficiente en cada caso concreto. No podemos cuantificar y no podemos cualificar, porque la cualificación viene del razonamiento jurisdiccional en cada caso concreto, cuando el tribunal considera que quedó probado. ¿Sí? Porque ahora tenemos un principio general del derecho. Todo tribunal debe resolver la controversia que se sometió a su consideración, obviamente siendo de su competencia. No se acepta en el non liquid. No resuelvo porque no me queda claro. No resuelvo porque no hay pruebas suficientes. No. El tribunal tiene que resolver con lo que tenga, con el análisis cuidadoso del caso concreto, con el análisis de los hechos narrados, con independencia de que sean hechos positivos o negativos, de que sean actos u omisiones, y con las pruebas de que se han ofrecido, aportado y admitido a juicio. Y cuando el tribunal considere que no es suficiente el material probatorio que obra en el expediente, porque nuestros expedientes o nuestros juicios son escritos, ordenar el desahogo de otras pruebas. Por eso la facultad discrecional, como le llaman algunos, de ordenar diligencias para mejor proveer o diligencias para mejor resolver. ¿Por qué? Porque el tribunal considera que no hay prueba suficiente todavía. ¿Cuándo es suficiente? Cuando el juez, de manera responsable, de manera preparada, por eso la judicial debe ser una carrera del servicio permanente y para mí la carrera del servicio jurisdiccional, la preparación constante, el estudio permanente. No acepto lo que está ahí porque es manipulable. A ver, un momento. O no acepto porque para poder tener acceso, y lo dijimos en muchas sentencias, primero debes tener computadora, debes quererla abrir, la debes poner a funcionar, debes entrar además a la página de esta persona, en fin. Y dicen, además tienes que ser invitado porque si no te invitan, no puedes entrar. No, todos estos argumentos para mí carecen de razonamiento lógico. Son pruebas y vamos a tomarlas en cuenta. Más aún ahora que muchos recurren a estos medios tecnológicos para, como decías, José Pablo, hacer campaña. Ya no van a hacer la campaña que hicieron en décadas anteriores, otros recorriendo a pie, casa por casa, tocando puerta por puerta para presentarse a cada ciudadano, decirle, soy Juan Pérez, quiero ser diputado, presidente municipal, senador, gobernador, etcétera, y vengo a pedir tu voto. Ofrezco esto, soy esto, etcétera. No, ahora no. Ahora casi todo se hace por estos medios de comunicación social. ¿Y las pruebas? Bueno, las pruebas ahí están. Y si el notario público o el corredor público dio fe de lo que vio y todavía permanece ahí y puede dar fe la autoridad jurisdiccional, el secretario correspondiente, desahogar la prueba y valorarla. Si no podemos mantenernos en la materia probatoria solo en las pruebas que tradicionalmente han existido. Si tenemos que caminar junto con el avance científico, el avance tecnológico y valorar las pruebas tal como son. Por supuesto, no todo lo que hay en redes es cierto. Si cuántas veces nos han dicho, eso es cierto, pero no es de hoy, es de hace un año. O esto es cierto, pero no es de esta persona, sino de esta otra. Esto es cierto, pero no fue aquí, fue allá. ¿Sí? O bien es falso. Esto que está circulando es falso, no es cierto. Sí debemos de tener cuidado en muchos aspectos,
pero no podemos dejar de admitir y valorar las pruebas que actualmente el avance de la ciencia y de la técnica nos proporcionan. Lo que debemos tener es cuidado al admitir y valorar, sobre todo al valorar. Sí, ya llegaremos a ese momento y volveremos a estos temas de reglas y estándares probatorios, porque también depende de la materia y depende del criterio. Tanto Jordi Ferrer como Michele Tarufo están en el dilema. ¿Qué es mejor? Porque además se salen del procesal civil para irse al procesal penal, en donde es más fácil el planteamiento. ¿Qué es mejor? ¿Dejar libre a un culpable o guardar en la cárcel a 100 inocentes? O al revés, meter a la cárcel a un inocente o dejar fuera de la cárcel a 100 culpables. Sí, no, yo creo que este tema todavía nos queda mucho por analizar y ustedes, las nuevas generaciones, tendrán que hacerlo. Yo ya tengo menos tiempo que ustedes para estos temas, pero obviamente tengo que estudiarlos también, tengo que analizarlos y proponer mi personal punto de vista, con todo respeto en este ejemplo de los dos juristas, dos grandes y serios juristas, español e italiano, español Jordi, italiano Michele Tarufo, que merecen todo mi respeto, pero no comparto todas sus opiniones. Y sobre todo en las conclusiones en donde todavía no han podido llegar a una conclusión en donde ellos estén convencidos. Sí, los he escuchado también, los he leído también, y hay temas en donde no saben todavía cómo concluir o qué sustentar. Bien, espero haber ampliado tus dudas, José Pablo. Sí, muchas gracias. De hecho, pues sí, en sí esa era la duda. Sí tengo entendido que en cada caso particular el juzgador debe de tener un estándar de qué prueba, qué tanto me significa y qué tanto me ayuda para llegar al descubrimiento, digamos, de la verdad, ¿no? O el esclarecimiento de los hechos. Pero sí parece que en ocasiones puede ser hasta un tema más como inclusive de voluntades, ¿no? Lo digo en el sentido de que, como el ejemplo que le daba en una ocasión, denuncio, ¿no? Que hubo estos actos de campaña, no los reportaron, y el Consejo General del INAH dice, no son, no existieron. Vamos con la sala regional, no, es que sí existen, ahí está, con esos indicios es suficiente para probar que sí se hicieron. Entonces, es a lo que voy, o sea, es un tema ya muy subjetivo que para unos sí es y para otros no es, ¿no? O sea, lo mismo que presentamos al INE, ellos dicen que no y la sala nos dice no, sí es. Entonces, o sea, sí es un tema muy subjetivo que digo, al final de cuentas es así porque la forma en que piensa cada juzgador es diferente, los razonamientos o las conclusiones a las que llega cada uno son diferentes y también varían dependiendo del caso y los elementos de prueba que tengan a la mano, pero sí, entiendo que es un tema que no se puede establecer de forma específica en la ley, ¿no? Claro. Pues sí es un tema que todavía está como que, bueno, siempre va a generar como dudas, ¿no? Así es. Además, debemos tomar en cuenta que los consejos generales están integrados de manera interdisciplinaria. No todos son abogados. En cambio, el tribunal está integrado por especialistas del derecho y en el caso nuestro, especialistas en derecho electoral que están formados o se van formando. Bien, ¿alguna otra intervención, algún otro comentario? Si no tenemos más intervenciones, más comentarios, daremos por concluida la sesión de hoy. Les ruego una disculpa por la reprogramación de la sesión de mañana. Continuaremos el lunes con los otros temas que integran este diplomado. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una buena noche. Mañana un buen día y el próximo fin de semana que lo aprovechen. Será más largo sin la clase de mañana. Gracias por su atención. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. Y nos vemos el lunes entonces. Claro que sí, gracias, muy amable. El lunes estaremos.